Iniciamos, la noticia de hoy tiene que ver con la llegada de la viruela del mono a Colombia. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron 2 casos en Bogotá y 1 en Medellín. Ante esta situación, las autoridades están en alerta, pero recomendaron a los ciudadanos no entrar en pánico, ya que no se trata de una enfermedad de transmisión comunitaria. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron lo que muchos temían, la llegada de la viruela del mono a Colombia. Son 2 casos de adultos de nacionalidad colombiana que se identificaron en Bogotá con antecedentes de viajes a Europa y un tercer caso identificado, adulto joven en Medellín. Sobre los casos identificados en Bogotá, la Secretaría de Salud realizó un cerco epidemiológico y los pacientes están aislados en sus casas. Se tratan de 2 hombres entre los 25 y los 40 años de edad que tenían antecedente de viaje a Europa. Estas personas, ante la sintomatología, acudieron a servicios de salud y se realizó todo el proceso diagnóstico. Dicen las autoridades que por ahora hay que conservar la calma, pues no se trata de una enfermedad de transmisión comunitaria. El llamado que hacemos en este momento desde el nivel nacional es no generar pánico, sino estar muy atentos a cualquier sintomatología. Adicionalmente, es una enfermedad de difícil transmisión porque requiere un contacto estrecho, contacto cara a cara o contacto con los fluidos de las lesiones de una persona enferma. También recomendaron estar atentos a los síntomas, los cuales se asemejan a los de la viruela. Como fiebre, malestar general, algo muy importante es que presenta inflamación de los ganglios y un brote que se inicia como lesiones rojizas y después se pueden convertir en una especie de ampollas. Esta sintomatología suele ser leve y suele desaparecer solo en algunas pocas semanas. Dicen los expertos que aunque aún no existen tratamientos específicos, los brotes de viruela del mono se pueden contener. La principal recomendación es llamar a la EPS o acudir a un centro médico si presenta los síntomas o si tuvo contactos recientes con posibles contagiados. Pues desde Medellín se conocen más detalles de uno de los casos de la viruela del mono detectados en Colombia. Se trata de un hombre de 27 años que hace unos días regresó de España. Por este caso hay otras personas aisladas. Según la Secretaría de Salud de Medellín, el hombre llegó a la ciudad el 15 de junio luego de estar en un viaje turístico en Europa. 2 días después presentó síntomas como protuberancias de la viruela. El cuadro clínico es muy parecido al de la varicela, entonces cuando se presenten desaliento, dolor muscular, cefalea asociado a erupciones cutáneas o inflamación de ganglios, lo que muchos relacionan con inflamación de amígdalas, por ejemplo, pues lo más recomendado es consultar. Ante esto, 9 familiares del hombre contagiado, al tener un contacto estrecho, fueron aislados en sus hogares por la alta sospecha, mientras se hacen las respectivas pruebas y análisis en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Se inicia entre el día 2 y 7 luego del contagio, por eso cuando llega a la ciudad de Medellín es que se identifica con mayor rigurosidad los síntomas o signos que está presentando. Se han hecho 9 cercos. 9 personas son las que hacen parte de ese cerco, a las 9 se les tomó prueba y estamos en proceso del reporte. Por su parte, el alcalde Dani Quintero descartó por ahora que se declare una alerta. Hay atención, pero no alarma. Estamos atentos, estamos revisando con detenimiento cómo va avanzando los números de casos. Por ahora lo que hemos visto en Europa es que no es tan grave como el COVID, que hay tratamientos. Es importante tener en cuenta que la viruela del mono no suele considerarse muy contagiosa porque requiere un contacto físico estrecho con alguien infeccioso para propagarse entre las personas. Cambiamos de tema. La noticia política. El expresidente Álvaro Uribe aceptó la invitación del mandatario electo Gustavo Petro para sentarse a dialogar sobre los temas fundamentales que necesita el país. La decisión ha sido bien vista tanto por la derecha como por la izquierda. Muy temprano, por medio de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer su decisión de aceptar el diálogo con el nuevo mandatario de los colombianos. Señaló que acudirá a la reunión en representación del Centro Democrático. De inmediato, el presidente electo Gustavo Petro celebró el anuncio y señaló que le daba la bienvenida a la era del diálogo. Desde los sectores políticos de izquierda y derecha han reaccionado de forma positiva en lo que se ha considerado como uno de los mensajes fundamentales para mitigar la polarización que ha afectado al país. Y este viernes el presidente Iván Duque se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en Montería, justo 24 horas después que el jefe de Estado colombiano recibiera a Gustavo Petro, mandatario elegido el pasado 19 de junio. El presidente Duque dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales y la calificó como un encuentro agradable en la ciudad de Montería.
En la fotografía también se ve a una de las beneficiarias del ingreso solidario, el programa que implementó el actual gobierno durante la pandemia para entregar un subsidio a las familias más vulnerables. Luego de la reunión, el primer mandatario viajó a Caucasia, Antioquia, donde entregó una de las vías 4G, un corredor de 145 kilómetros. Y se produjo la primera reunión de empalme entre la vicepresidenta saliente, Marta Lucía Ramírez, y la vicepresidenta electa del Pacto Histórico, Francia Márquez. Allí hablaron de género y de economía. Más de 2 horas y media duró esta reunión entre la vicepresidenta Ramírez y la vicepresidenta Márquez. Un encuentro marcado por la cordialidad, fue el que se vivió. Acordaron que los equipos de cada una de las partes iniciarán su proceso de empalme a partir de este martes 28 de junio, trabajando juntas para poder tejer una agenda de equidad para la mujer. En dicho encuentro, Francia dejó claro que no será una tarea fácil, como tampoco lo fue para Marta Lucía Ramírez. Noticias de la economía. El dólar en Colombia no deja de subir y sus últimas operaciones de la semana cerraron a un precio de 4.140 pesos. La situación política tiene una incidencia cada día menor y aumenta el factor internacional. No está claro hasta cuándo puede durar esa volatilidad. El precio del dólar mantiene la tendencia alcista al cierre de la semana, que se presentó inicialmente como reacción a la elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los analistas de mercado lo habían anticipado y así sucedió. Este viernes el precio de apertura del dólar en las negociaciones en la bolsa fue de 4.099 pesos y registró un valor máximo de 4.153. Según el reporte de la bolsa, se negociaron más de 942 millones. Y aunque la situación política y la expectativa sobre cómo quedará conformado el grupo económico del nuevo gobierno y principalmente quién será su ministro de Hacienda, mantiene una presión sobre la divisa, los factores internacionales comienzan a ganar más peso con el paso de los días. En el caso de que el presidente electo Gustavo Petro elija o decida a un ministro de Hacienda, pues realmente va a ser marginal en los mercados, no va a tener un gran efecto, no va a generar mucha confianza o menos confianza, porque el efecto del dólar tiene que ver con otros eventos internacionales. Como se ha insistido, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año y la tensión que hay entre los inversionistas por un nuevo aumento en las tasas de interés para controlar la inflación también mantienen alto el valor de la moneda estadounidense. Más allá de la elección presidencial que se dio en Colombia, lo que hay detrás de todo ello es un nerviosismo alrededor de una posible recesión de los Estados Unidos que ya se puede ver en el sector industrial de los Estados Unidos. La prensa especializada informa que los inversionistas continúan sacando efectivo de los fondos de acciones. En medio de la incertidumbre insisten en mantener sus recursos en activos refugio. El dólar lo es y lo seguirán buscando, lo que mantendrá su valor alto. Los aumentos de tasa de interés que han venido mostrando los Estados Unidos han generado una depreciación no solamente de la moneda colombiana, sino de muchas monedas emergentes. Mientras tanto, el precio del petróleo baja y el Brent, que sirve de referencia para Colombia, ronda ahora los $112 el barril, un valor que es menor al registrado en días pasados, pero que está por encima del que Colombia tiene como referencia en el marco fiscal de mediano plazo de $100. Debido a esta situación, el peso colombiano se ubica entre las monedas más devaluadas y termina este viernes en un valor 225 pesos por debajo del que registró al inicio de la semana. Volvemos a la política. El gobierno de Gustavo Petro parece haber consolidado unas mayorías en el Congreso y el uribismo sería el único sector político dispuesto a hacerle contrapeso en el legislativo. Consultamos con expertos sobre las consecuencias que podría tener para la democracia una frágil oposición al Ejecutivo. Ser oposición parece no ser una opción para los partidos tradicionales que han estado acostumbrados a hacer gobierno. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, a hoy la única colectividad que salió a enarbolar esa bandera fue el Centro Democrático. Llama la atención y preocupa que partidos políticos que en las elecciones pasadas, tanto al Congreso como a la presidencia, tanto en primera como en segunda vuelta, criticaron ácidamente las propuestas económicas y sociales de Gustavo Petro, hoy estén planteando que podrían llegar a ser partidos de gobierno. Una débil oposición al gobierno de turno podría afectar la labor del Poder Legislativo, que está llamado a hacer control político al Ejecutivo y no asumir el papel de simple espectador, advierten analistas. Acá de lo que se trata es que el Congreso actúe de manera independiente del Ejecutivo. Si bien hay una coalición de gobierno alrededor de una serie de partidos, aquí lo importante es que
el Congreso no abandone su labor de control político a lo que haga el presidente. Es decir, el Congreso le tiene que poner límites al presidente. No obstante, los expertos aclaran que pese a la aparente débil oposición que habrá en el Congreso al gobierno de Petro, es prematuro hablar sobre una afectación a la democracia. Y solo sabremos si es suficientemente democrático el funcionamiento del Congreso cuando arranque a gobernar Gustavo Petro y sepamos si efectivamente el Congreso es un contrapeso, el Congreso delibera, el Congreso controvierte y en esa medida, si es un contrapoder al Ejecutivo, pues se está honrando la democracia. El acuerdo nacional al que ha convocado el nuevo mandatario sería una de las principales razones por las que los partidos tradicionales han descartado declararse en oposición. El ex senador de la República, Rodrigo Lara, renunció al Nuevo Liberalismo, el partido liderado por los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán. En una carta enviada a esa colectividad, el hijo de Rodrigo Lara, Bonilla, criticó duramente a los directivos de ese partido, a quienes los acusó de haber tenido desaciertos y arbitrariedades. En un comunicado, el Nuevo Liberalismo informó que su renuncia era improcedente, argumentando que el excongresista no era militante, porque supuestamente no se había inscrito formalmente. Pues minutos después, Lara publicó la resolución expedida en diciembre de 2021, en la que fue admitido en esa fuerza política. Ojalá tomen un camino correcto de inclusión, invitando a todos los colombianos y sobre todo democratizando. Un partido no se puede manejar de la manera como lo vienen haciendo, no puede ser una empresa, digamos, familiar. Les deseo lo mejor, me voy sin rencores y les deseo buena suerte. Yo renuncio al partido, pero no renuncio a mi convicción en las ideas liberales y socialdemócratas y seguiré luchando por mi país con inmenso amor y por una sociedad de libertades, una sociedad segura y una democracia real en todo. La confianza de los colombianos mejoró levemente en mayo, pero no alcanza aún los niveles de final del año anterior, cuando se observó una recuperación importante, según el DANE. La inflación y la contienda electoral inciden en esa percepción. El DANE dio a conocer el indicador de confianza del consumidor para mayo. Mejoró 0,7 puntos porcentuales con relación al mes anterior. Los datos demuestran que los niveles alcanzados al final de 2021 aún no logran recuperarse. El indicador de confianza del consumidor tuvo una ligera mejora en el promedio para las 23 principales ciudades del país, en la medida que pasó de 34.7 puntos que teníamos en el mes de abril a 35,4 puntos en el mes de mayo. La inflación sigue siendo un gran problema y afecta la confianza de los colombianos que sienten en su bolsillo los efectos. Además, en mayo también la incertidumbre que había por la contienda electoral. La presión inflacionaria, en la medida en que es una presión inflacionaria basada en alimentos, arrendamientos y servicios públicos domiciliarios que toca a todos los hogares y afecta a sus presupuestos y el entorno político que ha vivido el país. Los hogares tampoco son muy optimistas frente a la situación económica del país actual ni en los próximos 12 meses, aunque mejoran su perspectiva con relación al mes de abril. El pesimismo viene desde octubre del año pasado. Para el mes de mayo del 2022, el 45.2% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportó considerar que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor hoy comparada con la de hace 12 meses. Las mujeres son más pesimistas que los hombres y su confianza es menor. Cuando nosotros vamos a las percepciones de optimismo, es decir, cuál es el porcentaje de jefes de hogar que nos considera que la situación económica de su hogar puede ser mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, en el mes de mayo del 2022, tenemos una prevalencia que aplica solamente para el 24.8%, es decir, prácticamente solamente 1 de cada 4 jefes de hogar. El reporte del DANE encontró que el 62,7% de los hogares tienen menor posibilidad de adquirir artículos de primera necesidad como ropa, zapatos o alimentos, y un poco más, el 73,4%, menos opciones de comprar electrodomésticos o muebles. Finalmente, el 77% de los hogares dice que no tiene posibilidad de ahorrar y el 6,2% ni siquiera cuenta con ingresos. Cayó alias La Yilla, conocida como la mayor depredadora sexual de Cúcuta. La mujer tenía el monopolio del negocio de la prostitución infantil en la capital norte santandereana. Este lugar es una discoteca. En el segundo piso están las habitaciones. Cuando la policía allanó el lugar, esto fue lo que se encontró. Una cama con tendido rojo y en la habitación 5 niñas entre los 11 y 15 años. Y esta mujer, alias Yilla, una depredadora sexual, quien era la proxeneta que las reclutaba.
Por muchos años fichó niñas menores de edad, ofreciéndoles falsos trabajos en el mundo del modelaje juvenil, pero para eso les exigía fotos casi desnudas. Después que las extorsionaba con contarles a sus padres, las obligaba a asistir a este lugar donde las prostituía, ofreciéndolas a clientes a través de un brochure de fotos en las que la mujer las obligaba a posar sonriendo. Recuperar 5 menores de edad, entre ellas una adolescente de nacionalidad venezolana, que estaban siendo sometidas a una explotación sexual ilegal por parte de una banda que operaba en esta región del país. Durante 2 años, la policía le estuvo haciendo seguimiento a Yiya y a la banda con la que trabajaba. Durante la investigación, las autoridades establecieron que incluso expandieron el negocio, ofreciendo servicios sexuales infantiles a prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes y bares de Cúcuta. ¿Quiénes eran los clientes? De todo tipo. Empleados del transporte público, turistas que visitaban algunos municipios e incluso la ciudad de Cúcuta, comerciantes también de estos lugares que una vez ubicaban este catálogo, pues hacían la solicitud delincuencial a la cabecilla. En el operativo, la Policía de Infancia y Adolescencia encontró en el lugar bazuco, marihuana y cocaína, droga con la que se logró establecer era suministrada a las niñas para garantizar que bajo este tipo de sustancias prestaran los servicios sexuales sin negarse. La niña más pequeña que se halló en el lugar tras el allanamiento tenía tan solo 11 años. Las autoridades investigan los confusos hechos en los que un hombre murió en un hotel de Bogotá. La víctima habría ingresado al sitio con otras 2 personas, supuestamente para realizar un trío sexual, pero fue encontrado amarrado de pies y manos a una cama. Los otros 2 involucrados fueron capturados. El confuso hecho ocurrió en un hotel de la localidad de Chapinero, en donde el recepcionista manifestó que ingresaron 3 personas al establecimiento. En una residencia ingresa una pareja. Posteriormente ingresa una tercera persona. El recepcionista de este hotel escucha gritos y escucha golpes, por lo cual llama inmediatamente la patrulla del cuadrante. Ante el llamado del recepcionista, los uniformados llegaron a la habitación en donde estaban las 3 personas. Una de ellas salió y argumentó que estaban en un trío, pero cuando la patrulla ingresó al cuarto para verificar la situación, encontraron una escena dantesca. La patrulla llega, solicita el ingreso a la habitación. Cuando le permiten el ingreso a la habitación, pues se percata de que sobre la cama se encuentra un cuerpo, una persona atada de manos y pies. El hombre, con aproximadamente 25 años de edad, fue atendido de manera inmediata. Una ambulancia llegó al sitio, pero uno de los médicos confirmó el desenlace fatal. Y al verificar, esta persona se encuentra sin vida, por lo cual se procede a realizar la captura de esta pareja. Al parecer, en el tema de esta muerte, pues se está estableciendo por el tema de las prácticas sexuales. Las otras 2 personas involucradas en el hecho, un hombre y una mujer, fueron capturadas por el delito de homicidio y conducidas a la URI de Usaquén para dejarlas a disposición de las autoridades competentes. Nos vamos a Cali. Allí desconocidos ingresaron a una clínica pediátrica y se robaron un equipo de reanimación utilizado en pacientes críticos. Lo que más se preocupa es que sería el segundo caso de hurto de equipos de este tipo. El hecho se registró en la Fundación Clínica Infantil Club Noel al oeste de Cali. 3 personas habrían aprovechado la alta congestión del lugar para llevarse el equipo. 3 personas, 2 adultos mayores y una mujer, aprovecharon una acumulación de gente en el acceso a la clínica. Uno de ellos se escabulló e ingresó hasta esta sala donde estamos y hurtó un desfibrilador bifásico, un equipo de alta cuantía usado para la reanimación de pacientes cuando están críticos. Es un daño infinitamente grande porque este servicio se quedó sin él, nos pone en serias dificultades. Y además de que volver a adquirir ese equipo no es tan fácil porque es un equipo bastante costoso. Los directivos califican lo ocurrido como un acto infame. Además, manifiestan que la zona aledaña a la clínica es bastante vulnerable. Hemos tenido mucho
un aumento excesivo en los hurtos, incluso el personal médico asistencial cuando salen de la institución en el horario nocturno los han robado, es un barrio muy solo, muy oscuro. Las autoridades ya se encuentran recaudando información para encontrar los equipos, en especial porque no es la primera vez que sucede en la ciudad. Ya tenemos 2 incidentes en 10 días, razón por la cual hemos citado una reunión a todos los gerentes de hospitales y clínicas en la ciudad de Cali para reforzar la vigilancia interna y externa de todos nuestros centros de salud. Luego de esta reunión entre los gerentes de las clínicas y la Secretaría de Seguridad, se ofrecerá una millonaria recompensa para que la comunidad ayude a ubicar a quienes cometieron este hurto. Más de 30 familias de indígenas en Vera llegaron a la terminal de transportes de Cali, huyendo de los enfrentamientos entre grupos armados y el ejército que se registran en el departamento de Risaralda. Indican que abandonaron sus hogares en medio de esta disputa por la recuperación de terrenos que son utilizados para cultivos ilícitos. Por ahora permanecerán en Cali, donde se les brindará ayuda humanitaria y se alojarán en albergues temporales. Hemos hecho ya un censo inicial donde tenemos 142 indígenas, 32 familias, de los cuales 81 son niños, 61 adultos. Se está en el proceso en la gobernación, acompañado de la alcaldía de Cali y sobre todo el Ministerio Público, que es el encargado de hacer la toma de la declaración. Se está haciendo esta toma con los líderes de estas familias, que es el procedimiento que hay que hacer para poder finalmente lograr en algún momento la declaratoria como víctimas. En el Atlántico, las autoridades estiman que durante este puente festivo se movilicen más de 70.000 vehículos por las vías del departamento. Para este puente festivo en el departamento del Atlántico se prevé la movilización de más de 70.000 vehículos, por lo que las autoridades dispondrán de varios puestos de control en las vías de entrada y salida de la ciudad y en la vía al mar, la Cordialidad, la Oriental y la Circunvalar de la Prosperidad, donde se realizarán pruebas de alcoholemia, controles de documentación y sobrecupo. Se prevé para este fin de semana del Sagrado Corazón de Jesús una movilización de 70.000 a 75.000 vehículos. Vamos a contar aproximadamente con 90 unidades, 100 unidades en todas las vías del departamento. Vamos a estar garantizando la seguridad y movilidad a todos esos usuarios de la vía. El Tránsito del Atlántico mantendrá su campaña Café por la Vía, que tiene como objetivo sensibilizar a los actores viales sobre la importancia de no conducir en estado de alicoramiento y respetar los límites de velocidad. Lo que buscamos con estas estrategias es sensibilizar a los actores viales al cumplimiento de las normas y de esa manera tener 0 fallecidos asociados a accidentes de tránsito. Las autoridades hacen un llamado a respetar y acatar las normas de tránsito, adoptando comportamientos prudentes en la vía. Verifiquemos el estado del vehículo, respetemos las normas de tránsito como no exceder los límites de velocidad, no adelantar en curva, no ingerir bebidas embriagantes, realizar pausas activas. Durante el puente festivo del Sagrado Corazón el año anterior, en el Atlántico se registraron 5 accidentes de tránsito que dejaron 3 personas fallecidas y 3 más lesionadas. Y a las 7 de la noche, 25 minutos, los invito a que miren esta imagen que se registra hoy, después de 60 años. Nevó, así como ustedes lo escuchan, nevó en la región de Sumapaz, en la periferia de Bogotá. Las imágenes fueron captadas por personas que viajaban en un bus y al ver este inusual fenómeno, pues se bajaron para registrar el suceso. Al momento de la nevada se percibieron temperaturas de 6 grados en el lugar. Nevó. Y atención, porque hace pocos minutos se acaba de conocer un video enviado por la guerrilla del ELN con pruebas de supervivencia del sargento Jovan Rudas Sabogal y el cabo José Ángel Yate Yate, quienes fueron secuestrados hace 19 días en la población de Puerto Jordán, departamento de Arauca. En el video, los 2 militares envían mensajes a sus familias y les solicitan al gobierno y al ejército adelantar las gestiones para su liberación. Saludo a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos, a toda mi familia, amigos, los llevo en el corazón. Tenemos la mejor actitud de salir, de que poder se haga una negociación. Estoy aquí retenido por la organización del ELN. Un llamado al gobierno nacional y a las fuerzas militares por la integridad de mi vida, debido a que los diferentes operativos y operaciones que están realizando sobre el sector ponen en riesgo mi vida y la de mi compañero.
con las noticias del mundo. Las fuerzas ucranianas comienzan a retirarse de la ciudad clave de Severodonetsk ante el avance de los militares rusos en la zona ubicada en el este del país. Entre tanto, Rusia aseguró que un posible ingreso de Ucrania en la Unión Europea no representa ningún riesgo para ellos. Rusia podría estar cerca del control de la región del Donbass. En las últimas horas, el gobierno ucraniano ordenó a sus hombres retirarse de Severodonetsk, una de las ciudades más importantes de esta parte del país. Lamentablemente sí, nuestros muchachos tendrán que ser retirados, pero de esto es de lo que venimos hablando y no hay que hablar de la llamada traición, porque nadie va a abandonar a nuestros muchachos, nadie dejará que los cerquen. Ahora la situación es que permanecer en posiciones destrozadas durante muchos meses, solo por permanecer allí, no tiene sentido, porque cada día puede aumentar el número de bajas en las posiciones no fortificadas. Una retirada ucraniana sería significativa porque dejaría todo Lugansk bajo control ruso, a excepción de la ciudad de Lysychansk. Lugansk, una región principalmente de habla rusa en el este de Ucrania, es una prioridad clave para el presidente Vladimir Putin junto con la región de Donetsk, con la que forman lo que se conoce colectivamente como el Donbass, una gran área industrial que ha sido el foco de un movimiento separatista respaldado por Rusia desde 2014. Las Fuerzas Armadas ucranianas y los soldados de la Guardia Nacional ya recibieron la orden de trasladarse a nuevas posiciones, a nuevas áreas fortificadas y luchar adecuadamente desde allí, y por lo tanto causar pérdidas al enemigo. La retirada se da pocas horas después de que los jefes de Estado de los 27 países miembros de la Unión Europea mostraran un contundente apoyo a Ucrania otorgándole el estatuto de candidato, un hecho que Rusia aseguró no representa ninguna amenaza. La Unión Europea no es una alianza militar, a diferencia de la OTAN, por lo que el desarrollo de sus relaciones con otros países que aspiran a ella no supone amenazas ni riesgos para nosotros. El canciller ruso afirmó además que la Unión Europea y la OTAN están reuniendo una coalición para preparar esencialmente una guerra contra Rusia. En Ecuador sigue la tensión por las protestas que ya completan 12 días. Hace pocos minutos el Congreso convocó una sesión extraordinaria para debatir la destitución del presidente Guillermo Lasso. La decisión se toma solo horas después de que el mandatario, quien se encuentra, recordemos, aislado tras dar positivo para COVID-19, acusara a Leonidas Issa, líder indígena y de las protestas, de buscar el derrocamiento del gobierno con un intento de golpe de Estado. Issa, por su lado, anunció una movilización indefinida. Este viernes los enfrentamientos con la policía tuvieron lugar nuevamente a las afueras del Legislativo. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado, y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Tras décadas de inacción legislativa sobre el control de armas, el Congreso estadounidense dio un paso importante. Aprobó un proyecto de ley que incluye reformas más estrictas sobre verificaciones de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años. Un mes exacto después del mortal tiroteo en un colegio de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños muertos y 2 profesoras, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un histórico proyecto de ley de control de armas que ahora pasará a sanción presidencial. Si bien no satisface completamente las demandas de los opositores a las armas y tampoco las del presidente Joe Biden, es considerado un avance importante tras casi 30 años de inacción en el Congreso. La legislación endurecerá las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas entre 18 y 20 años. Los vendedores también pasarán de tener 3 días a 10 para recopilar los datos de los menores. Quienes hayan sido condenados por un delito de violencia doméstica contra alguien con quien tengan una relación seria y continuada de carácter romántico o íntimo tendrán prohibido comprar armas. Se dispondrán $750 millones para ayudar a los estados a implementar la ley de bandera roja que permite la incautación de armas de fuego a personas que se determinen son un riesgo para sí mismas o para la sociedad. También aumentará la financiación de los programas de salud mental y seguridad escolar, así como prevención de la violencia e intervención en crisis.
Las personas dedicadas al negocio de la venta de armas deberán tener una licencia federal, documento que los obliga a realizar comprobaciones de antecedentes antes de vender un arma a una persona. Finalmente, la legislación implementará penas de hasta 25 años de prisión para los traficantes de armas y a quienes compren armamento para personas que no pasarían la verificación de antecedentes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció nuevas acciones violentas contra opositores venezolanos. En un nuevo informe, a cargo de su alta comisionada de Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, se denunciaron nuevos casos de torturas, ejecuciones, detenciones arbitrarias y de persecución a la oposición en Venezuela. Acciones que fueron documentadas entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. El documento además señala graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Se cumple un año de la tragedia del colapso de un edificio en Surfside, Miami, en el que murieron 98 personas. ¿Qué causó el desplome? Esa es la pregunta que los investigadores aún no logran responder. Familiares de las víctimas piden justicia. Se sintió básicamente como un sonido muy grave, como boom, 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 boom. Eso es más o menos lo que escuché. Fue como si una tonelada de parlantes sonaran al tiempo. No vi nada, pero después un amigo me envió un mensaje de texto diciendo que un edificio había colapsado. Imágenes y testimonios que quedarán marcados para siempre en la memoria de las familias de las 98 personas que murieron tras el colapso de la torre sur del complejo Champlain en Miami el 24 de junio del 2021 en plena madrugada. Un año en el que hay más dudas que respuestas sobre qué fue lo que ocasionó el derrumbe del edificio. Una pregunta que podría tardar años en resolverse, pues especialistas aseguran que la misión para esclarecer los sucesos es una de las más difíciles y complejas que han enfrentado. Poco menos de un mes después del desastre ya se rumoreaban las primeras hipótesis. Inicialmente se conoció que aparentemente 3 años antes un informe hecho por una firma de ingenieros alertó de serios problemas de estructura en la edificación que merecían atención urgente. Ingenieros contactados por el diario estadounidense The New York Times también apuntaron a un posible problema de construcción en la torre de 13 pisos, mientras que otros lo atribuyeron a los más de 40 años de antigüedad que tenía el edificio, que se encontraba muy cerca al mar. Por su lado, expertos en ingeniería forense contratados por la ciudad de Surfside aseguraron que en una etapa inicial de la investigación todo apuntaba a que la falta de acero podría ser una de las causas. Y así como estas, hay al menos 20 hipótesis que se manejan. Sin embargo, todavía no existe un evento iniciador claro de por qué la estructura colapsó, según señalaron los investigadores del desastre, quienes durante los próximos meses iniciarán la segunda parte de las pesquisas en las que someterán los restos del edificio recolectados a pruebas físicas y químicas. La fase más intensa de la investigación concluirá a finales de septiembre del 2023 y el informe final y las recomendaciones del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología se darán a conocer un año más tarde. Mucha atención, porque hace pocos minutos la Asamblea Nacional de Ecuador convocó para este sábado, mañana, una sesión extraordinaria para debatir la destitución del presidente Guillermo Lasso. La convocatoria fue realizada a petición de al menos 1/3 de los asambleístas que alegan la existencia de una grave conmoción interna. Esto debido a la ola de protestas contra el alto costo de vida y el incremento del precio de los combustibles. Para que se dé su destitución se requerirán 92 votos. La decisión se anuncia después de que el mandatario, quien se encuentra aislado tras dar positivo para COVID-19, Guillermo Lasso, denunciara un intento de golpe de Estado. En Ecuador, actualmente, para derrocar a un mandatario legalmente, deben existir al menos una de 2 causales: arrogación de funciones que no le competan constitucionalmente o una grave crisis política y conmoción interna. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado, y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir
de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. El día 13 de junio se inició esta crisis por la que está atravesando Ecuador. Empezó como este movimiento indígena lentamente fue desarrollando en distintas instancias del país el paro, las marchas, se fueron dando bloqueos. Ya hoy en día el país está paralizado por lo menos en un 40%. Se calcula, por ejemplo, que la producción petrolera apenas está alcanzando el 50% de su producción normal debido a paros y bloqueos. Pero peor aún, en la capital de Ecuador, en Quito, se han dado estos enfrentamientos entre el movimiento indígena y la fuerza pública, especialmente porque la Casa de la Cultura, donde se convocan generalmente los indígenas, queda muy cerca del Congreso y algunos de ellos han ido incluso hasta el Congreso. Ahí, en los últimos 2 días, han tenido enfrentamientos con la fuerza pública y el saldo ha sido hasta el momento 6 muertos. Eso por el lado del orden público y del levantamiento indígena, por las 2 causas que ustedes vean en la nota. Por una parte, el alto precio de los combustibles, por otra parte, la reducción de subsidios para distintos propósitos sociales. Pero en la dimensión política es donde vienen las mayores complicaciones, no porque las del orden público sean menores. En la dimensión política, ustedes lo han visto. El Parlamento en Ecuador ha convocado a sesiones extraordinarias el día de mañana y van a votar a ver si hay destitución, lugar o no para la destitución de Guillermo Lasso como presidente de Ecuador. Las 2 causales, una de ellas que se arrogue funciones que no le corresponden, esa no sería la causal. La causal que sí sería la que tendría que ver con esta fuerte alteración del orden político y público en el país. Y es allí donde van a entrar a jugar los votos necesarios para esa destitución. Ustedes vean en la nota, se necesitan algo más de 90 votos para que avance la destitución de Guillermo Lasso. Por el momento la oposición ha estado recolectando firmas y apenas llega a la mitad de esos votos, 47 votos, por lo tanto todos los ojos están puestos en lo que pueda suceder mañana. Y un último elemento sobre esta crisis, el que tiene que ver con el detonante original. El aumento del precio de los combustibles debido al alto precio del petróleo en el mercado internacional. ¿Por qué subrayo eso? Porque en Colombia ese aumento del precio de los combustibles está postergado a causa de que está acumulando un gran déficit del precio de estabilización de precio de los combustibles y el próximo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, tendrá que ir haciendo los ajustes necesarios en ese precio de los combustibles que al otro lado de la frontera está generando este estallido social. La noticia está con el expresidente Álvaro Uribe, que aceptó la invitación del mandatario electo Gustavo Petro para sentarse a dialogar sobre los temas fundamentales que necesita el país. La decisión ha sido bien vista tanto por sectores de la derecha como de la izquierda. En las primeras horas de este viernes, el expresidente Álvaro Uribe le dio a conocer al país su decisión de aceptar un diálogo con el nuevo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. El presidente electo celebró el anuncio y reconoció la importancia de consolidar puentes de comunicación con la cara más representativa de la derecha de Colombia. Bienvenidos a la era del diálogo, que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común. El anunciado encuentro generó reacciones desde las 2 orillas políticas que lo recibieron de manera positiva. El camino del diálogo con el expresidente Uribe puede ser la llave que abra la puerta para resolver a través de un camino de concertación los grandes problemas del país. El diálogo siempre será bienvenido. En mi caso, estoy listo para apoyar lo que le convenga a Colombia y oponerme a lo que pretenda destruir el país. Para analistas políticos, este diálogo es fundamental en una Colombia que ha visto las consecuencias de la polarización en los últimos años. Eso ayuda a un buen gobierno y ayuda a aumentar la confianza de la ciudadanía, tanto en el gobierno que está actuando como en la gente que está preparándose para un futuro gobierno. De este encuentro también cambiaría la visión sobre la oposición. La oposición es realmente un gobierno en proceso de crearse en ciernes.
Gustavo Petro fue la oposición al gobierno, a este y anteriores, y eso es lo que lo prepara de alguna manera para ejercer el poder. Eso es la primera vez que ocurre también que se va a configurar una verdadera oposición, porque realmente lo que ha habido desde el Frente Nacional es que los distintos partidos que dominaban la vida colombiana compartían el poder y la oposición era una oposición realmente en unos ámbitos muy parciales, muy limitados. Llamó la atención que Uribe atendiera a este llamado casi de forma inmediata cuando ha sido renuente con el expresidente y su exministro de Defensa Juan Manuel Santos, con quien no se ha sentado a dialogar pese a los constantes llamados. Uribe reconoce en Gustavo Petro un contradictor frontal, durísimo, inclemente, muchas veces injusto, con frecuencia vil, pero siempre de frente. En cambio, con Juan Manuel Santos, una vez se descubrió su verdadera faz, probablemente Uribe no quiso darle el rango de interlocutor válido. Al parecer le queda más fácil con el contradictor histórico sentarse que con el que antes era un aliado, antes era una persona afín, porque siente que lo traicionó. Desde el 19 de mayo del año pasado, el expresidente Santos ha invitado a Uribe. Incluso en diciembre del 2021 le envió una carta y en mayo del presente año dijo que con gusto se sentaría a hablar con Álvaro Uribe. Esta sí que es la noticia más inesperada del escenario político colombiano y es la noticia más importante desde la elección de Gustavo Petro. ¿Quién se iba a imaginar que podía haber un diálogo directo entre Gustavo Petro y su némesis político durante tantos años, el expresidente Álvaro Uribe? Pues bueno, por lo menos el encuentro se va a dar. Vamos a ver si a partir de allí efectivamente hay un acuerdo sobre ciertos temas fundamentales o si sencillamente no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué se da esta convergencia? Se preguntan muchos. Pues porque en principio le podría convenir a ambas partes. Por el lado de Gustavo Petro, si logra finalmente alcanzar ese acuerdo nacional del que ha venido hablando, lograría garantizar la gobernabilidad en el Congreso, las suficientes mayorías para poder pasar sus proyectos, que no son cualquier cosa, son proyectos cuantiosos en lo tributario, ambiciosos en lo social, algunos de ellos polémicos en otros frentes de la política pública. Esa garantía de tener mayorías y no tener una oposición que le estuviera torpedeando sus proyectos sería un camino libre para Gustavo Petro, eso sí, con ciertas condiciones que serían las que podrían resultar de ese acuerdo. Pero por otra parte, desde la perspectiva del expresidente Álvaro Uribe, ¿por qué puede convenir tener este acercamiento con Gustavo Petro? Pues porque en primer lugar, ya estando clara la elección del presidente Gustavo Petro, presidente electo Gustavo Petro, para Álvaro Uribe convertirse en el interlocutor privilegiado de la oposición lo reencaucha políticamente. Recuerden ustedes que Álvaro Uribe viene cayendo en las encuestas, cayendo en la favorabilidad, perdiendo poder político desde la perspectiva del Centro Democrático. Ahora se convertiría en aquel interlocutor privilegiado para lograr ese acuerdo de gobernabilidad y lo restablecería como un actor político de primer nivel. Pero no solamente eso. Recuerden ustedes que tiene un proceso andando en la justicia colombiana. Hace apenas unas semanas una jueza decidió que no se iba a cerrar el caso del presidente Uribe, del expresidente Uribe, como lo quería la fiscalía, y que el proceso seguía adelante. Eso en el contexto de una contradicción con el Poder Ejecutivo sería mucho más complicado que si está en buenos términos con un ejecutivo que en cabeza de Gustavo Petro podría propender por una especie de perdón social, sea lo que sea que eso quiera decir. ¿Le conviene o no le conviene al país? Cuando se ve que le conviene a ambas partes, puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de lo que se discuta, todo depende de lo que se acuerde, si es que se llega finalmente a un acuerdo. Por el momento, parecería que el clima para los distintos observadores y ciudadanos colombianos es mucho más tranquilo con este ánimo de convergencia que con un ánimo de polarización y de permanente cizaña de lado y lado. Muy bien, Mauricio. Y mientras tanto, el empalme vicepresidencial ya arrancó con Marta Lucía Ramírez y Francia Márquez. El proceso de transición continuará el próximo 28 de junio. Además, Márquez dio a conocer que se va a reunir en los próximos días con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entre halagos terminó encuentro entre las vicepresidentas, saliente Marta Lucía Ramírez y entrante Francia Márquez.
Ella va a sembrar semillas nuevas que sirvan para lograr ese país mucho más incluyente, ese país con todo el bienestar social, ese país que tenga realmente la paz, el crecimiento, el progreso, los empleos que todos deseamos. Agradecer a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la disposición también como mujer, ¿no? de encontrarnos de mujer a mujer en un espacio de diálogo para revisar los avances, los desafíos, pero también las oportunidades que hay. Luego del encuentro de más de 2 horas y media, las vicepresidentas se comprometieron a continuar con los diálogos de empalme el próximo martes 28 de junio. Sé que no es fácil, sí, en este poder, sé que no es fácil como mujer, sí, y sé que será un desafío para mí como mujer negra, sí, porque si le tocó trabajar como mujer, sé que como mujer negra me va a tocar trabajar mucho más. En los próximos días, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro sostendrá reunión con la que será su homóloga estadounidense, Kamala Harris, mientras realizó encuentro con la primera mujer vicepresidenta afro de la región, Exy Campbell de Costa Rica. Nos interesa juntas trabajar una agenda de dignificación de las mujeres en toda la región, pero también de las mujeres afrodescendientes e indígenas y campesinas. Por su parte, la vicepresidenta Ramírez se comprometió a construir y apoyar al gobierno entrante para que sea exitoso. No tenemos, en mi caso personal, ninguna aspiración ni política ni burocrática, pero siempre la disposición desde afuera de apoyar en todo lo que le pueda servir a que el gobierno nuevo lo haga bien, aproveche todas las cosas buenas que están avanzando en el gobierno del presidente Iván Duque. La vicepresidenta le pide a su sucesora seguir trabajando en la equidad de las mujeres e impactando en asistencia técnica y económica, también mejorar las condiciones de vendedores informales y la lucha contra la corrupción. Con temas como Hidroituango, Metro y La Paz, el equipo de empalme de Gustavo Petro pidió la creación de mesas intersectoriales en medio de su primer encuentro con el comité de empalme del gobierno de Iván Duque. Tras primer encuentro entre el comité de gobierno de Duque y Petro, se crea la hoja de ruta para seguir el proceso de transición, que en un primer momento iniciará el próximo miércoles 29 de junio e irá hasta el 5 de julio. Queremos hacer público que este proceso arrancaría en las horas de las 10 de la mañana para los ministerios o sectores de transporte, comercio y función pública, en las 3 de la tarde para los sectores de interior, justicia, trabajo y hacienda. El jueves 30 de junio a las 10 de la mañana los sectores de educación, tecnologías de información y comunicación, planeación nacional, ciencias y salud. Y en las horas de la tarde, defensa y vicepresidencia. En medio del encuentro, el equipo del presidente electo Petro hizo una solicitud para que el empalme se haga con temas focalizados. Le hemos pedido al gobierno del presidente Duque que nos permita también tener adicional a los sectores ya preestablecidos y a las mesas institucionales establecidas la posibilidad de tener unos comités intersectoriales para abordar algunos temas que son de especial relevancia para el programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esos temas son Metro de Bogotá, Hidroituango, paz, crisis de hambre, una mesa poblacional, una mesa que tenga que ver con la empresa Monómeros y una mesa que aborde todo el tema de pandemia. Si bien el empalme ya está reglamentado por ley, que son 23 sectores más 190 entidades, para el equipo de Petro es importante tener temas transversales. Se van a instalar unas mesas adicionales a lo que ya trae la ley de los sectores, donde se van a tocar esos temas transversales. Por ejemplo, el Metro de Bogotá, pues es una mesa que incluye también la Alcaldía de Bogotá. Hidroituango, entenderá que está también el alcalde de Medellín. Entonces ahí entrarán las mesas transversales, que son las que el presidente Petro quiere, que son apuestas diferentes. Desde el equipo de empalme anuncian que Hacienda y Seguridad serán la prioridad. El 28 de junio se dará a conocer los nombres de las personas que van a coordinar cada equipo sectorial. El electo presidente Gustavo Petro delegó al general William René Salamanca como el responsable del empalme entre la administración actual de la policía con la que llega en el nuevo gobierno. Les contamos quién es el general Salamanca. Acá una reseña de este alto oficial. La nueva tarea en la transición de la dirección de la policía estará a cargo del general retirado William René Salamanca. El alto oficial es especialista, consultor en seguridad e hizo parte de la policía durante 37 años.
Llegando a la cúspide de su carrera, fue designado como comandante de la Región 4 y después ascendió a director general de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el mayor logro de su carrera lo obtuvo cuando fue designado como inspector general de la policía, cargo que para muchos al interior de la institución ha sido sinónimo de resquemores y enemistades. Y sí que lo fue. Bajo esa dependencia, Salamanca fue el encargado de destapar los casos de corrupción e irregularidades disciplinarias y operacionales al interior de la policía. Quizás el más sonado de ellos, cuando en 2020 Salamanca entregó un informe ante la Procuraduría sobre la presunta corrupción por parte del entonces director de la policía, general Óscar Ateortúa, por el caso de los contratos de las casas fiscales construidas en Tolima. En el documento presentado por Salamanca, este denunció además que Ateortúa nunca se declaró impedido para conocer detalles del expediente que lo involucraba, ya que tenía un interés directo. Debido a esta denuncia del inspector general ante el órgano de control, el general Ateortúa envió a Salamanca a vacaciones por un periodo de 400 días. Meses después, el general Salamanca se retiró de la policía, aduciendo que él y su familia estaban en peligro y denunció seguimientos en su contra por la denuncia que realizó. Hoy Petro lo suma a su equipo, en donde tendrá la responsabilidad de hacer el empalme entre las dos administraciones de la policía, la saliente y la entrante, la cual deberá trabajar de la mano con el nuevo mandatario. El empalme, un proceso que va a ser complicado, no tanto por la voluntad de ambas partes, del presidente saliente y su equipo de gobierno y del presidente entrante y su equipo de empalme, que ya de hecho han mostrado tener toda la disposición, la buena voluntad, la información sobre la mesa para hacer ese proceso de empalme, sino porque hay algunos temas peliagudos. Algunos de ellos corresponden al empalme de las distintas carteras. Ustedes ya vieron que habrá sesiones de empalme martes, miércoles y jueves de la próxima semana y nuevamente el martes de la semana subsiguiente. Y en esos temas de las carteras hay ciertas cositas a las que hay que pararle bolas, pero además en las reuniones de los comités intersectoriales de los que nos hablaban en la nota. En las carteras corrientes, ¿qué es lo más complicado? Por supuesto, ver claramente la situación de las finanzas públicas. El gobierno saliente ha mostrado en su marco fiscal del mediano plazo una radiografía de la situación fiscal del país. No faltaron observadores, algunos de ellos cercanos al presidente electo Gustavo Petro, que señalaron que algunas de esas cifras eran demasiado ambiciosas, demasiado optimistas y que por lo tanto había que meterles la lupa para ver si era verdad tanta belleza. Un tema para discutir. Segundo, el tema de la gasolina, muy íntimamente ligado con el anterior. Hasta el momento, el Fondo de Estabilización del Precio de la Gasolina ha incurrido en un inmenso déficit para no subir el precio de la gasolina. ¿Cómo se va a hacer esa transición para ir eliminando ese déficit de las finanzas públicas e ir aumentando el precio de la gasolina con el impacto que eso puede tener desde el punto de vista social? Un segundo tema para discutir, el tema petrolero, la política petrolera, uno de los grandes temas de discusión y de debate alrededor de las formulaciones de política pública de Gustavo Petro. ¿Habrá puntos para disuadirlo? ¿Habrá elementos para discutir? ¿O sencillamente entrarán a enterarse y nada más de ello? Pero en los comités intersectoriales ustedes oyeron temas delicados. El del metro. ¿Por qué? La nación cofinancia con la mayor proporción el metro de Bogotá y por lo tanto un nuevo presidente que no está de acuerdo cómo se va a hacer el metro, cómo está planeado el metro de Bogotá, podrá parar el chorro de la financiación hasta que no se cambien los diseños y la manera como se va a construir, sí o no, tema delicado. Otro tema delicado, Hidroituango, un tema que ha sido criticado desde el pacto histórico e incluso desde la alcaldía de Medellín también, pero también desde, ustedes recordarán, la senadora Isabel Zuleta, que es del pacto histórico, gran crítica y opositora a Hidroituango. ¿Será que allí también va a haber algún tipo de obstáculo en la discusión? Y finalmente, el tema de monómeros, una piedra en el zapato. El gobierno de Iván Duque le concedió el control de monómeros al gobierno interino de Juan Guaidó de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro quiere recuperar monómeros y tiene el respaldo de Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar con monómeros? Habrá que ver también. Temas polémicos en un empalme que para algunos es puro trámite, pero que dista de ser tal. La lupa en Red Más. Expertos en comunicación y lenguaje corporal analizaron los mensajes no verbales que dejó la reunión entre el actual mandatario Iván Duque y el presidente electo
Gustavo Petro. El encuentro Duque-Petro no dejó palabras, pero sí imágenes, y para algunos eso vale mucho más. La foto que acaparó portadas de diarios fue el registro histórico del inicio del empalme entre el gobierno saliente y el entrante. El aire desparpajado, desinhibido del presidente electo al ingresar a la reunión, en una informalidad que va más allá de la ausencia de corbata, que tiene que ver con sus gestos espontáneos y naturales, que lograron un cierto grado de conexión durante la campaña por esa falta de solemnidad o por esa ausencia de solemnidad que originó conexión con los ciudadanos. Menos de 1 metro separaba a los dos políticos que representan ideologías muy distantes. Se ve una postura mucho más rígida por parte del presidente Duque y un poco más informal y relajada del presidente electo Petro, que incluso sonríe. Además, por las vestimentas de cada uno vemos que el presidente Duque está vestido de traje y corbata, mientras que el presidente Petro está vestido de una manera un poco más informal, sin corbata, en una camisa un poco más sport. Esto habla de alguna manera de que hay tranquilidad, de que hay confianza entre las partes. Gustavo Petro llegó solo a la casa donde pasará las noches los próximos 4 años. Lo recibieron 3 de los escuderos del presidente Duque. Lo que se puede ver en el ritual de interacción, tanto en la entrada del presidente electo Petro y el saludo con los ministros y los encargados de hacer el empalme, es que hay una relación muy franca y formal, un saludo muy formal por parte de las personas involucradas. Luego apareció en escena el actual mandatario y enseñó a Petro los pasillos del que será su palacio. Ese aire todavía no me lo creo que tiene Petro en las primeras instancias de la reunión, mirando el piso, mirando la silla, mirando los alrededores, terminando de convencerse que es el presidente electo. Por supuesto, la recomendación es un aire un poco más formal, que no entretenga al televidente o a quienes aprecian las imágenes en estas poses corporales y que hagan que se concentren en el mensaje, que es lo más importante. Tras el intercambio de palabras en privado, al encuentro se sumaron otros invitados. En el menú, proyectos importantes para la nación como el metro de Bogotá e Hidroituango y temas clave como la paz, la pobreza y la pandemia. Desde Washington, María Molina. Tormenta política en los Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema de prohibir el aborto en todo el país. El rechazo del presidente Joe Biden a la decisión no se hizo esperar. Nos vamos a Washington con nuestra corresponsal María Molina. Hola, ¿qué tal? La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto en este país. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de este momento entra a ser decisión de cada uno de los estados el hecho de que se prohíba o no el aborto en cada uno de ellos. Se puede predecir que a partir de este momento alrededor del 50% de los estados podrían tomar la decisión de prohibir el aborto. El presidente Biden habló al respecto, dijo que espera que el Congreso lo convierta ahora en una ley federal. La única manera en que podemos asegurar el derecho de una mujer a elegir es que el Congreso restaure las protecciones de Roe contra Wade como una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacer eso. En cuanto se conoció la derogación del fallo Roe versus Wade, empezaron a llegar muchas personas aquí al frente de la Corte Suprema de Justicia, manifestantes sobre todo en contra de la decisión, pero también muchísima gente a favor de la decisión que tomó esta Corte, en su mayoría conservadora. Pudimos ver todo tipo de opiniones manifestándose aquí frente a la Corte, mientras que el presidente Biden les pide que mantengan siempre la manifestación pacífica. Esto se convierte además ahora en una lucha política. Ya el expresidente Barack Obama estuvo hablando sobre este fallo, diciendo que era un retroceso el que estaba teniendo Estados Unidos con este tipo de decisiones. Hoy la Corte Suprema no solo revocó casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses.
Y también entró en la discusión el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que bajo su mandato la Corte se volvió mucho más conservadora, con lo cual el expresidente hoy cree que este es un triunfo para su propia administración. En noviembre en Estados Unidos hay elecciones de mitad de término, es decir, se van a escoger senadores, congresistas y también algunos gobernadores y alcaldes. Por eso, desde ya, y teniendo en cuenta que esta decisión entra a ser parte de los estados, tanto demócratas como republicanos están llamando a la gente a votar por el partido con el que más se alineen en este tema. Así que el aborto será una parte clave en esas elecciones de noviembre. Es toda la información, nos volvemos a ver la próxima semana. Pues vean ustedes cómo pasó lo que nadie creía que iba a pasar. Por lo menos nadie lo creía hasta hace más o menos 6 meses. De 6 meses para acá venían los rumores, se filtraron borradores de lo que la Corte Suprema de Justicia iba a determinar y finalmente terminan derogando la decisión del caso Roe versus Wade, que es de 1973 y desde entonces establecía que en los primeros meses del embarazo no se podía prohibir la posibilidad de que las ciudadanas de Estados Unidos decidieran abortar. Ya después, en meses avanzados, más o menos en la 5ª o 6ª semana, ya entraban los distintos estados a regular, pero los primeros meses de ninguna manera. Es decir, que se está devolviendo el péndulo en una dimensión que también pocas personas creyeron que se iba a devolver, en la dimensión de los derechos civiles, la dimensión de los derechos individuales, la dimensión de la libertad sexual. Y es un indicio bastante grave de lo que está sucediendo, o bastante significativo, grave para unos, pero no grave para otros definitivamente, de lo que está sucediendo en la cúpula de la justicia de Estados Unidos, pero quizás en la reconservatización del mismo país político de Estados Unidos. Y eso lo que quiere decir es que a partir del día de hoy, ya no hay esa garantía constitucional que haga que sea ilegal la prohibición del aborto en esos primeros meses, sino que cada uno de los estados decidirá qué hacer. O mejor dicho, decidirá no, ya están decidiendo, porque hay 13 estados que implementaron leyes gatillo, es decir, que tan pronto se supiera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente los estados terminaban tomando sus propias decisiones para prohibir el aborto. Son en general estados del sur y el centro de los Estados Unidos, los estados más conservadores, que ya a partir del día de hoy tienen esa prohibición. Hay otros estados que están gobernados por demócratas que desde ya han dicho, recibimos con los brazos abiertos a quienes quieran, a las mujeres que quieran venir a practicarse el aborto a estos estados. Ahí está, por ejemplo, el estado de Michigan, están estados de la costa oeste, de la costa este y oeste de los Estados Unidos, que dicen, nosotros sí vamos a seguir recibiendo aquí a distintas mujeres que quieran venir. Pero lo más delicado de todo es que la conservatización de la justicia puede ir más allá. Uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, que de hecho, hay que afirmarlo de paso, no fue nominado por Donald Trump, viene desde los años 90, en su sentencia, en la declaración y el sustento de su voto, lo que terminó diciendo es, invito a la Corte Suprema de Justicia a revisar, además del tema del aborto, la política de anticoncepción y fuera de eso el matrimonio igualitario, que considero que son dos normas que deberían revertirse. Vamos a ver si sus colegas de la Corte le hacen caso, lo terminan discutiendo y si este es apenas el comienzo de la devolución del péndulo de los derechos civiles, derechos sexuales, libertades individuales que está presagiando mucha gente y que podría tener implicaciones incluso en otros rincones del mundo. Y la otra noticia del día tiene que ver con la llegada de la viruela del mono a Colombia. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron 2 casos en Bogotá y 1 en Medellín. Ante esta situación, las autoridades están en alerta, pero recomendaron a los ciudadanos no entrar en pánico, ya que no se trata de una enfermedad de transmisión comunitaria. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron lo que muchos temían, la llegada de la viruela del mono a Colombia. Son 2 casos de adultos de nacionalidad colombiana que se identificaron en Bogotá con antecedentes de viajes a Europa y un tercer caso identificado, adulto joven en Medellín. Sobre los casos identificados en Bogotá, la Secretaría de Salud realizó un cerco epidemiológico y los pacientes están aislados en sus casas. Se tratan de 2 hombres entre los 25 y los 40 años de edad que tenían antecedente de viaje a Europa. Estas personas, ante la sintomatología, acudieron a servicios de salud y se realizó todo el proceso diagnóstico. Dicen las autoridades que por ahora hay que conservar la calma, pues no se trata de una enfermedad de transmisión comunitaria.
El llamado que hacemos en este momento desde el nivel nacional es no generar pánico, sino estar muy atentos a cualquier sintomatología. Adicionalmente es una enfermedad de difícil transmisión porque requiere un contacto estrecho, contacto cara a cara o contacto con los fluidos de las lesiones de una persona enferma. También recomendaron estar atentos a los síntomas, los cuales se asemejan a los de la viruela. Como fiebre, malestar general, algo muy importante es que presente inflamación de los ganglios y un brote que se inicia como lesiones rojizas y después se pueden convertir en una especie de ampollas. Esta sintomatología suele ser leve y suele desaparecer solo en algunas pocas semanas. Dicen los expertos que aunque aún no existen tratamientos específicos, los brotes de viruela del mono se pueden contener. La principal recomendación es llamar a la EPS o acudir a un centro médico si presenta los síntomas o si tuvo contactos recientes con posibles contagiados. Las autoridades investigan los confusos hechos en los que un hombre murió en un hotel de Bogotá. La víctima habría ingresado al sitio con otras 2 personas, supuestamente para realizar un trío sexual, pero fue encontrado amarrado de pies y manos a una cama. Los otros 2 involucrados fueron capturados. El confuso hecho ocurrió en un hotel de la localidad de Chapinero, en donde el recepcionista manifestó que ingresaron 3 personas al establecimiento. En una residencia ingresa una pareja, posteriormente ingresa una tercera persona. El recepcionista de este hotel escucha gritos y escucha golpes, por lo cual llama inmediatamente la patrulla del cuadrante. Ante el llamado del recepcionista, los uniformados llegaron a la habitación en donde estaban las 3 personas. Una de ellas salió y argumentó que estaban en un trío, pero cuando la patrulla ingresó al cuarto para verificar la situación, encontraron una escena dantesca. La patrulla llega, solicita el ingreso a la habitación. Cuando le permiten el ingreso a la habitación, pues se percata de que sobre la cama se encuentra un cuerpo, una persona atada de manos y pies. El hombre, con aproximadamente 25 años de edad, fue atendido de manera inmediata. Una ambulancia llegó al sitio, pero uno de los médicos confirmó el desenlace fatal. Y al verificar, esta persona se encuentra sin vida, por lo cual se procede a realizar la captura de esta pareja. Al parecer, en el tema de esta muerte, pues se está estableciendo por el tema de las prácticas sexuales. Las otras 2 personas involucradas en el hecho, un hombre y una mujer, fueron capturadas por el delito de homicidio y conducidas a la URI de Usaquén para dejarlas a disposición de las autoridades competentes. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $112.50 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.26 centavos. El índice MSCI Colcap aumentó 2,03% a 1.365 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 4.129 pesos con 87 centavos. El euro se negocia en 4.370 pesos con 75 centavos. La cifra es el puesto 48 que ocupa Colombia como marca país. Está entre las 50 mejores y es la 4ª más valiosa de la región. Este fin de semana vamos a ver una película de Pedro Almodóvar, y es que hace poco la plataforma de Netflix puso a disposición del público latinoamericano una gran cantidad de películas del director ibérico. Y es justamente Mujeres al borde de un ataque de nervios la película que vamos a ver. No solamente porque constituye ese punto de quiebre en su carrera, sino aparte de eso porque fue la película que lo lanzó a la fama internacional. Aquí estamos ante una Carmen Maura que caracteriza a una mujer que está despechada. Ella es amante de un gran Don Juan y resulta que empieza a sufrir los rigores de que ese gran Don Juan no se dedica exclusivamente a una mujer, sino que va de flor en flor como buen picaflor. Y ella empieza a sufrir ese despecho y paralelamente se desarrollan historias de otras 2 o 3 mujeres que también están sufriendo cada una su propio drama. Mujeres al borde de un ataque de nervios constituye el final de la primera etapa de Almodóvar. Allí están todos los elementos de comedia, están todos los elementos kitsch que están puestos en la ambientación, en el vestuario, en el mobiliario, pero también están esos elementos clásicos de melodrama que no esconde con ninguna clase de pudor y que están presentes en la historia de estas mujeres que están sufriendo tan a fondo. Un melodrama que, entre otras cosas, hace que a los 10 minutos de la película ya haya un desmayo por amor. De ese tamaño es el melodrama de Pedro Almodóvar.
Pero está claro, sobre todo cuando empiezan a aparecer estos elementos de la historia de los terroristas chiitas, que la historia original no da para tanto, que falta ir más allá de la provocación, que falta ir más allá del chiste fácil, que falta ir más allá de las bonitas imágenes. Y es justamente allí donde empieza una segunda etapa en la carrera de Pedro Almodóvar, con mucha mayor profundidad, con mucho mayor drama dentro de los personajes, profundizando en los personajes. Después ya vendrá Todo sobre mi madre, Hable con ella, películas como La mala educación, películas con mucha mayor densidad desde el punto de vista de sus planteamientos y su argumento. No sobra volver a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, para divertirse, para entretenerse, para ver todos los elementos constitutivos del cine de Almodóvar, pero también para ver por qué se agotó esa primera etapa puramente divertida y provocadora y dio lugar a una de las figuras más importantes del cine contemporáneo. ¿Y ustedes qué? ¿Han vuelto a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cómo la ven hoy, tantos años después de que irrumpió en el escenario internacional? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y nosotros nos volvemos a ver en 8 días.